Quiero empezar la charla de hoy preguntándole a ustedes, si hiciéramos una especie de referendo o plebiscito, no sé qué está más de moda, pero hiciéramos algún tipo de esas consultas que finalmente no parecen servir para mucho, una consulta de esas, y usted propusiera cuál usted incluiría en la lista de los 10 mandamientos como el mandamiento adicional. Para usted, ¿cuál sería el 11º mandamiento? No sé si alguien quiera de pronto opinar y decirnos, ¿cuál sería para usted el 11º mandamiento? Yo como que me imaginé que me iban a decir ese, ¿cierto? Ese, el 11º mandamiento, no dar papaya, ¿cierto? Pero no está en la Biblia, ¿no? Búscalo a ver dónde. Bueno, hay uno muy parecido, ¿no? Efesios 4:27 dice, no deis lugar al diablo, que es más o menos lo mismo a la larga, ¿cierto? Que es lo mismo, no se exponga, no dé lugar al diablo. El 11º mandamiento podía ser ese. Yo quisiera reclutarlos a una causa distinta y decirles, no, ¿por qué no proponer que ese que está en 1 Tesalonicenses 5:16, que está en modo imperativo, que está dado como un mandamiento y se parece mucho al modelo en que están dados los mandamientos? No mentirás, no hurtarás, no levantarás falso testimonio. Mira que la forma en que está expresado es una forma mandataria y dice, estad siempre gozosos. Yo propondría que ese fuera el mandamiento número 11 y está en el Nuevo Testamento y está en las Sagradas Escrituras y está dado en modo imperativo. Estad siempre gozosos, es una orden. No es una sugerencia, no es una opinión, no es un consejo, es una orden, está siempre gozoso. ¿Por qué? Porque la Escritura le da una trascendencia tal al tema del gozo. Si a nosotros nos parece, bueno, esa parte emocional, algo accesorio, pero no es así. La Biblia definitivamente al tema del gozo le da una prioridad magnífica, tanto que lo da como una orden, y yo me atrevo a sugerir, contémosla como el mandamiento 11, pero no es la única parte en la que el gozo tiene trascendencia. La Escritura, por ejemplo, considera el gozo una base fundamental del reino de los cielos, una de las bases fundamentales. Romanos 14:17 dice, porque el reino de Dios no es comida ni bebida. O sea, estar y pertenecer al reino de Dios no es que, ay, que yo no como esto, que yo guardo, no, ese es el tema. Dice la Escritura que el reino de los cielos es justicia, paz y gozo en el Espíritu. Entonces, en ese triángulo básico de lo que es el reino de los cielos, en los 3 elementos, en el trípode que soportaría la constitución nacional del reino de los cielos, estaría basada en justicia, paz y gozo. Y tiene sentido, porque usted no puede tener gozo, o sea, una vida plena y satisfactoria, si no tiene paz. Me parece que la paz es primero. Si no hay paz, no habrá gozo. Ahora, pero nunca habrá paz, dice la misma Escritura, mientras no haya justicia. El reino de los cielos tiene eso muy claro. El reino de los cielos empieza con una justicia que produce paz, porque todo el mundo, cuando siente que han obrado justicia sobre él, que no premiaron al que le hizo daño, sino que lo castigaron, que le dieron a él que trabajó bien, entonces lo tratan bien, y al que hace mal, pues lo castigan. Cuando hay esa balanza, esa certeza de justicia, entonces a partir de esa justicia se logra una paz. La paz de saber que tú puedes dejarte dirigir, dejarte gobernar por personas que actúan justamente. Y de esa paz viene un bienestar, una tranquilidad, y esa tranquilidad es la plataforma del gozo. Entonces mire el gozo cuando, al nivel que lo pone, y tal vez uno no lo pondría. Uno pondría la justicia, la paz y la solidaridad, ¿sí? o la igualdad, o la tolerancia. No, la Biblia pone como uno de los 3 elementos estructurales en el reino de los cielos el gozo. Mire qué curioso, yo me gozo pues de que el gozo sea tan importante. Estaba como relegado en nuestra mente y en nuestra cultura como algo que simplemente uno procura como un elemento accesorio, pero la Biblia le está dando una plataforma fundamental. No solamente hace parte de esta lista, hace parte de otra lista, y es la razón por la cual estamos estudiando el gozo en el mes de junio. ¿De qué otra lista hace parte? Hace parte de la lista de Gálatas 5, donde está el fruto del Espíritu Santo, uno de los componentes del fruto. El fruto es, dije, pero el fruto del Espíritu es amor, gozo. Mire, el segundo que menciona, la Biblia en 1 Corintios le da un nivel impresionante al amor, pero en esta escala, al siguiente que coloca el mismo apóstol Pablo cuando le escribe a la iglesia de Galacia, el segundo elemento dice es el gozo. El segundo, o sea, no es ni siquiera accesorio, es prioritario. Paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y templanza. Lo pone después del amor y lo pone antes de la paz. Amor, gozo, paz. El comienzo del fruto, el fundamento del fruto del Espíritu Santo incluye también al gozo. Amor, gozo, paz. Y por eso lo estamos estudiando en junio, porque nos corresponde en el mes de junio estudiar el tema del gozo. A ver,
¿Por qué será tan trascendente el gozo? Dejemos que la misma Escritura nos ayude a encontrar por qué el gozo tiene semejante validez, semejante trascendencia. Voy a explicarles algo. Nehemías, el capítulo 8, versículo 10. ¿Alguien sabe de qué trata el libro de Nehemías? ¿Cuál es el tema central de Nehemías? Los muros sí, y la ciudad de Jerusalén, ¿cierto? Es liderazgo, es un hombre que lidera la reconstrucción. Jerusalén estuvo arrasada por varios imperios, empezando por el de Babilonia, y quedó eso vuelto nada, no había nada. Él estaba llorando porque el muro fue derribado, las puertas quemadas a fuego, la ciudad fue arrasada, todo estaba destruido. Y entonces Nehemías inicia un proceso de restauración de esa ciudad. Pero el proceso de restauración de la ciudad tuvo un periodo crítico, un periodo importante, que fue la restauración del muro. ¿Por qué creen que era tan determinante la restauración del muro? Nuestra ciudad no tiene muro, ¿no? En Estados Unidos el presidente que va a quedar va a hacer un muro. Pero nosotros aquí en la ciudad, nosotros no tenemos muro, y ahí estamos. ¿Por qué creen que era tan importante para ellos el tema ese de primero reconstruir el muro? No les entendí nada, pero deben tener la razón. Tienen cara de ser muy inteligentes. Sí, en la época era el único sistema de seguridad que una ciudad tenía para no ser de nuevo avasallada, para no ser de nuevo arrasada, para no ser de nuevo destruida. Entonces la gente no se animaba a construir. Bueno, vamos a organizarnos. Estamos promoviendo que la gente regrese a Jerusalén. Y decían, pero ¿regresamos cómo? Si ahí no se puede ni vivir, eso es vivir a la intemperie. Ahí entran los ladrones y nos roban, y entran los enemigos y nos invaden, y entran hasta las fieras. Entonces, por eso el proceso fundamental fue el de la construcción del muro. Bueno, cuando lograron hacerlo y cuando ya repoblaron la ciudad, en el tiempo victorioso, encontraron entre las cosas que habían guardado el trasteo, los rollos de la palabra del Señor. Y cuando empezaron a leerlos, eso fue una cosa impresionante, porque el Espíritu Santo, cuando se enseña la palabra, empezó a tocar el corazón de cada uno, y la gente empezó a sentir que estaban obrando mal, que se habían olvidado de la ley de su Dios, y empezaron a llorar, y eso fue una cosa muy dramática. Y sin embargo, Nehemías se atraviesa, dice, no, eso así no me gusta, no sé por qué, llorando no, ¿por qué están llorando? Y luego Nehemías viene y dice, luego les dijo, en Nehemías capítulo 8, versículo 10, luego les dijo, id, escucha lo que les dice, comed alimentos grasos. ¿Cuántos dicen amén? Bueno, la Biblia lo dice. Usted le puede decir a su esposa, el pastor enseñó. No, esto es Nehemías 8:10 por allá. Bebed vino dulce. Oiga, por ahí hay algún, amén. Por ahí uno dijo, pues salud. Ese momento particular y específico de la reconstrucción. Y enviad porciones a los que no tienen nada preparado. Comparta, un ágape maravilloso. Porque este día consagrado a nuestro Señor, mira qué curioso. Voy a detenerme aquí un momento para volverles a recordar algo que les he contado muchas veces, y me gusta que lo entiendan. Edad Media, Carlomagno, los bárbaros, ¿no? Conan el bárbaro tampoco. Arnold Schwarzenegger, no. Bueno, en la época carolingia, cuando Carlomagno invade toda la parte de Europa, el predominio de la iglesia cristiana de origen con sede en Roma había tomado toda Europa, y los bárbaros arrasaron con toda la cultura. Ellos acabaron con las bibliotecas, con las obras de arte, quemaban todo. Era algo así como ISIS más organizado, ¿sí? Con más gente y más unidos, unas cosas arrasadoras, y llevaban lo que fuera. Y entonces no había manera de defenderse de los bárbaros. Ellos llegaban y eso era una barbaridad. O sea, pues, eran los bárbaros. Por eso cuando algo es terrible tú le dices bárbaro. Ellos venían y arrasaban con todo y no había manera de defenderse de ellos. Entonces la única forma es que ellos a lo único que le temían era al mundo de más allá, al mundo de los espíritus. No le tenían miedo a ninguna persona, a ninguna arma, ni a ninguna fiera, pero le temían a los espíritus. Sus estandartes estaban hechos por hechiceros y brujos que detenían la acción de los espíritus malignos. La iglesia de la época, para sobrevivir a los ataques de los bárbaros a Europa, asumió una apariencia de ultratumba. ¿Sí van a entender? Entonces aparecen los tonos grises en las catedrales, aparecen las gárgolas. Mira en Notre Dame o en cualquiera de las iglesias que tú vayas y encuentras unos animales horribles, unos demonios tallados en piedra en las iglesias. Y uno dice, bueno, pues uno demonios en la iglesia no encuentra, o no debería encontrar uno en la iglesia. Por lo menos no de adorno, ¿sí o no? No debería encontrar uno allí. Y los tienen ahí de adorno, ¿por qué? Porque con eso
se lograban proteger de que destruyeran esos castillos los bárbaros. Los monjes empezaron a usar una caperuza ahí que les tapaba toda la cara para que no se les viera el rostro. Y los monasterios enseñaban a los monjes y a las monjas a caminar dentro de sus hábitos, moviendo los pies de una manera tan cortica que cuando se movían uniformemente entre la campiña de un lugar a otro parecían estar flotando para que no parecieran caminar, y entonces los bárbaros veían era un grupo de espíritus moviéndose y les subían y los dejaban quietos. Y la música, ¿cómo debía ser? Entonces debía ser gregoriana, debía ser órganos de cañones, debería sonar lo más ultratumba posible. Y a nosotros, después de eso, ya no hay bárbaros, pero nos quedó el estilito. Y entonces a nosotros dice, ay, es un día agradable al Señor. Por eso el Señor, cuando Él analiza el ayuno, dice, y usted llama un día agradable a mí, que se encorve ahí como un junco, que se ponga ropa fea y que aguante hambre. Y Él le dice, y usted como, eso a mí en qué me gusta, en qué me agrada, eso ahí como para qué me sirve. Sí, eso qué contiene, dice el Señor más o menos así. Y mire la descripción que hace de un día consagrado a nuestro Señor. Hay cosas para revisar en nuestros conceptos religiosos, espiritualoides, que nosotros creemos que algo que relaciona a Dios tiene que ver con lágrima y sufrimiento, y si no hubo así golpes de pecho y drama. Entonces, no, espérate, un día consagrado al Señor debe ser más bien un día de gozo, de celebración, de compartir con otras personas. Y luego les dice lo que para mí es una clave determinante y que puede cambiar los resultados en tu vida a partir de hoy. No os entristezcáis. Y les explica por qué. Porque el gozo de Jehová es vuestra fuerza. Bueno, ya lo entendió, pero escúcheme, ubíquese en el entorno de nuevo. Vuelva a la época de Nehemías y vuelva a la construcción de la ciudad. Y vuelva a ponerse en el lugar de esas personas lo que están pensando ellos. Ellos decían, si no tenemos este muro, estamos expuestos. Mira el término que utiliza aquí Nehemías. El gozo de Jehová es vuestra fuerza. Este término aquí, fuerza, es el término en hebreo, el término maos. Y término maos significa lugar fortificado o fortaleza o muro alrededor de protección. A ver, ¿entienden la alegoría de lo que realmente estaba diciéndoles Nehemías? Nehemías le estaba diciendo, bueno, ustedes no es que no querían venirse acá porque aquí no había seguridad. Ustedes aquí no es que no querían vivir porque para qué, si plantaban algo venían y cosechaban a los otros. Medio organizaban la casa, le robaban, sus hijos corrían peligro, todos corrían peligro, todo lo que lograran lo podían perder de un momento a otro. Y entonces se esforzaron y trabajaron arduamente porque hubiese un muro alrededor que los protegiera de la maldad de sus enemigos. Lo que Nehemías les está diciendo, pues el equivalente a ese muro con relación a la ciudad, el equivalente en su vida propia y personal, ¿cuál es? El gozo. Mire la analogía arquitectónica que está haciendo aquí Nehemías. La misma función que cumpliría una pared que te protege, que mantiene lo malo afuera, que mantiene los malintencionados con ganas de hacerle daño, pero sin capacidad de hacerle daño a usted, que le permite regocijarse, que le permite compartir la comida, comer lo que le gusta, pasarla bien. Ese equivalente del muro, como lo que el muro es a la ciudad, el gozo es a su vida espiritual. Así que no se entristezcan. ¿Se acuerdan? Les diría, cuando los enemigos construíamos, porque fue muy difícil, mucho tiempo ellos construían y llegaban al otro día y los enemigos de noche habían venido y habían tumbado lo que ellos hicieron. Qué falta de oficio, ¿sí o no? Y uno trabajando, entonces ve que le tumbaron otra vez, y como es más fácil tumbar, qué desespero para ellos. Y lograban, hasta que Nehemías obtuvo una estrategia muy buena. Entonces, como había problema con los acarreadores y con el traslado de material y con la gente esta de allá, el constructor y Aldi y toda esa cosa por las entregas de materiales y todo, entonces le dijo, mire, no nos compliquemos, llévese el material cada uno a su casa y cada uno construye el muro que tiene frente a su casa. ¿Cómo voy a hacer yo el muro que va a proteger mi casa? ¿El de mala calidad? ¿Lo voy a contratar con los nules? Ahí. No, el muro que está frente a mi casa, yo le hago cipote muro porque es el que va a proteger mi casa. Pues así cada persona lo hizo, cada uno hizo su pedacito de muro frente a su casa y cuando se dieron cuenta, pues todos hicieron el muro completo y no había que pagar depósito de materiales porque en las casas estaban los materiales, ni traslado de obreros, ni alojamiento de obreros, ni comida para obreros, porque cada uno trabajó frente a su casa. Y protegieron, hicieron el pedazo de muro. Y si los enemigos abrían una grietica, por esa grietica cabe un ejército. ¿Cómo cabe un ejército? Si están marchando ahí con las banderas el 20 de julio y los tanques. No, pero es que no se meten así.
hace una endija y se meten pues de a uno y se puede meter todo el ejército. Una endija es peligrosa. Entonces Nehemías le está diciendo, así como ustedes tienen celo por ese muro, que cuando ven que hay un pedazo que se está debilitando, que cuando ven que hay alguien que está como haciéndole un agujerito, inmediatamente se mueven y dicen, no, están como tratando de rompernos el muro, inmediatamente salen a defender el muro. Él les está revelando, les está diciendo, no se entristezcan, porque ustedes están agujereando su propia defensa, ustedes están perforando su propia protección, porque el gozo de Dios es el muro alrededor de ustedes que los protege. Si esto es cierto, tiene que estar basado en algunos elementos de la Escritura. Voy a recordarles algunas historias que seguramente ustedes conocen. La historia de Jericó. ¿Qué mejor ejemplo para hablar de un muro derribado y una fortaleza que Jericó? Porque Jericó era la primer fortaleza que Israel encontró. El pueblo de Israel cruzó el río Jordán, no confundir con el Mar Rojo. Mar Rojo cuando salieron de Egipto, entraron al desierto 40 años. Para salir del desierto cruzaron el río Jordán con Josué. Cruzaron el Jordán y al otro lado, la primera gran ciudad que encuentran era inexpugnable, era imposible de vencer, era Jericó. Tenía un muro, dicen los historiadores, que tenía 5 metros de ancho de muro en piedra. ¿Sí? 5 metros. Si usted le ha tocado demolición alguna vez, usted sabe que estos 30 centímetros de pared que nos tocó a nosotros aquí, eso era impresionante. Daba uno un golpe de porra y vibraba uno 3 semanas. Todavía a los 15 días, ¿qué hubo? Estaba uno vibrando del porrazo que dio hace 15 días y le quedaba uno la temblequera. Imagínense eso, 5 metros. Había un espacio entre ese muro y el siguiente de 2 metros, tan ancho que ahí la gente vivía. Recuerdan que habitaban en el muro y luego venía el contramuro de 2 metros más. Eso era imposible de tumbar. No había manera de tumbar esos muros, no había ninguna forma. Entonces Josué envió unos espías, envió 2 espías, 2 solamente. Entre otras cosas porque cuando él fue como espía, fueron 12, 2 dijeron la verdad y 10 salieron calcetos, más falsos que $1 ruso. Entonces él dijo, pues mando yo solo 2 para que los 2 me digan lo correcto. Y los mandó, se escondieron por allá donde una señora, no muy juiciosa, Rahab, ella los escondió. Ellos querían saber cómo estaba el ánimo del pueblo. Escúchenme. Yo no quiero saber el ánimo del pueblo. Esto no es la Copa América, pues. Esto no es para saber cómo están las barras. Entonces, hay que saber es por dónde podemos entrar a destruir esa ciudad. No, ellos venían a saber cómo estaba el pueblo. Es muy extraño eso. Y averiguando sobre eso, entonces ellos le preguntan a la señora esta Rahab que les cuente cómo está el ánimo del pueblo y ella les dice, miren lo que le dice la señora. Sé que Jehová os ha dado esta tierra. ¿Por qué supo que ya se la había entregado? Porque el temor de vosotros ha caído sobre nosotros. Y todos los moradores del país ya han desmayado por causa de vosotros. Porque hemos oído que Jehová hizo secar las aguas del Mar Rojo delante de vosotros. Dice, cuando salisteis de Egipto, y lo que habéis hecho a los 2 reyes de los amorreos que estaban al otro lado del Jordán, a Sehón y a Og, a los cuales habéis destruido. Oyendo esto, ha desmayado nuestro corazón. Dígalo en otra palabra que se relacione con la clase de hoy. Perdieron el gozo. Desmayó su corazón, o sea, perdieron el gozo. Ni ha quedado más aliento en hombre alguno, por causa de vosotros, porque Jehová vuestro Dios es Dios arriba en los cielos y abajo en la tierra. Cuando ellos fueron a llevarle la información a Josué, fueron a llevarle una información del estado de ánimo de la gente. Yo no lo entendía, si lo leía así sencillo, decía, no, yo no mando unos espías de una ciudad fortificada a que me cuenten cómo anda la gente de ánimo. ¿Esto qué es? ¿Esto es una guerra o la urna virtual? Esto aquí es que, ay, ¿cómo están? ¿Qué tanto están contentos? ¿Cómo se sienten? No, a mí no me importa el estado de ánimo, yo necesito encontrar es una endija, por dónde meterme, averiguar quién nos va a abrir la puerta, averiguar por dónde nos podemos colar, cómo podemos saltar. Y el informe que ellos traen es algo sobre la arquitectura, sobre la ingeniería civil, todo es sobre el estado de ánimo. ¿Por qué? Mire cómo le dan el informe ellos a Josué. Y dijeron a Josué, Jehová ha entregado toda la tierra en nuestras manos. Y luego dice, y también todos los moradores del país desmayan delante de nosotros. Siguen dando un informe que tiene que ver es con el estado de ánimo. Escúcheme, cuando los muros de Jericó cayeron, simplemente fue la materialización de lo que ya había pasado en el corazón de ellos.
¿Qué había pasado en el corazón de ellos? Había caído el gozo. Y como el gozo es la fortaleza, los muros del corazón de todos los jeriqueños o jeriquenses, de los de Jericó, el muro de su corazón se había caído, su corazón estaba expuesto y no tenían defensas. Después de eso, la caída de los muros físicos era apenas una consecuencia normal. A ver, otro ejemplo. ¿Recuerdas este personaje? Hemos hablado, el fin de semana también hablamos de él, bastante de él, muy conocido por él. Todos saben lo que ocurrió con él. ¿Saben lo que ocurrió con él? Nació para ser un libertador de Israel, pero el hombre era muy enamoradizo y se enamoraba de las mundanas. Tómese nota, moraleja. Se enamoraba de las que no debía y por allá varias veces tal, hasta que encontró una que le dio la talla. Conoce el nombre de ella, Dalila. A ella le pagaron para que obtuviera de él el secreto. ¿Cómo lograron vencerlo? ¿Cómo lograron quitarle la fuerza? ¿Con kriptonita? Ese es otro, ese no es de la Biblia. ¿Con qué? ¿Cómo le quitaban la fuerza? Le raparon su cabello. La Biblia le da a la melena el contenido semiótico, el valor simbólico de fuerza, como un león. ¿Sabes que el león el macho dominante, el macho alfa en una manada, que más melena tiene, ¿no? Un león sin melena es como una leona acá, ¿sí me entiendes? Un león sin melena se ve mal. La melena significa fuerza, así como la calvicie significa inteligencia. Imagínese un delfín con melena, cómo se ve ridículo. Y el delfín es símbolo de inteligencia y nunca lo verás con crespos, ¿cierto? Ni con rastas ahí, un delfín. Por más de que viva por ahí cerquita, ¿cierto? Entonces, el valor del cabello, el símbolo es fortaleza. Entonces, él perdió la fuerza. ¿Por qué fue que perdió la fuerza? Porque le cortaban el cabello, ¿correcto? Bueno, ¿y por qué le quitaron el cabello? Porque averiguaron, él mismo contó que él era nazareo a Dios y no podía incumplir las promesas que le había hecho a Dios. Y una de las promesas del nazareo era que no se cortaba el cabello. Entonces, si él le incumplía a Dios, perdía el respaldo de Dios. ¿Quién le contó a Dalila eso? Él mismo. ¡Qué bruto! Fuerte sí, pero bruto. ¿Cómo le fue a contar sabiendo que esta señora... Ahora, por Dios, no, muy bruto. Le voy a contar. La primera vez, ¿y cómo es lo de la fuerza? Digo, no, lo que pasa es que a mí me tienen que atar, es con 7 cuerdas que no hayan sido usadas. Porque así como yo soy consagrado, tienen que ser cuerdas consagradas que no han sido usadas. Y 7 porque es el número de Dios. Y vino ella cuando él estaba dormido y lo amarró con 7 cuerdas nuevas. Y vino y le dijo, Sansón, los filisteos contra ti. Y se levantó y las rompió como si fueran algodones. Llegó y, ¿dónde? Y vio todo ese reguero de cuerdas. 1, 2, 3, 4, 5, 7 cuerdas en la mano. ¿Qué hacían estas cuerdas en mi mano? ¿No se da cuenta que ella hizo exactamente lo que él le dijo que hiciera? Después, ella se puso brava y le dijo, no, dígame en serio cómo se le quita a usted la fuerza. Y él dijo, si me hicieran 7 trenzas y las entrelazaran con el telar, yo quedo, mire, ya empezó a decirle algo más cercano a la verdad, con el cabello. Me entretejieran, entonces ella cogió las 7 trenzas cuando durmió y las puso en el telar de él. Y luego le dijo, los filisteos contra ti. Salió corriendo, acabó la máquina de coser. La arrancó y la volvió pedazos. Óigame, todo lo que él le decía a ella que hiciera para acabar la fuerza, ella lo hacía y él se daba cuenta que lo había hecho. Bueno, puede ser, eso justificaría. Y luego termina diciéndole la verdad. Entonces, él perdió la fuerza porque le cortaban el pelo. Le cortaban el pelo porque él contó cuál era el secreto de su fuerza. Pero ¿por qué contó cuál era el secreto de su fuerza? Mire la Biblia lo que nos dice acerca de este señor aquí de Sansón. Jueces 16, 16. Y aconteció que presionándole ella cada día con sus palabras e importunándole, no digan amén, no se arriesguen. Hablando de Dalila, Antiguo Testamento, Jueces 16, 16. En ese tiempo las mujeres tenían esa costumbre.
Y ese recurso, y esa herramienta. El tipo, su alma fue reducida a mortal angustia. Dígame eso conforme a la clase de hoy. Perdió el gozo. La señora, dele, con su cuanticando, porque no, y mire, en cambio usted no, en cambio el otro novio que yo tuve sí me decía, en cambio no es que me va a tocar buscarme otro que sí me diga, y no es que y dele, no confía en mí, porque si usted confiara, y deme la clave de su celular, porque si no, usted, bueno, cosas, y dele la señora, tremenda en esos tiempos. Lo cogió y el tipo, ¿cómo terminó? El gozo se desapareció. Lo que le ocurrió a él de que perdió sus fuerzas y sus fortalezas fue la manifestación física de algo que ya había ocurrido antes en su corazón. Él primero perdió las fuerzas de su corazón y después la fuerza de sus brazos. Primero perdió el gozo y cuando perdió el gozo entró en derrota, entró en ese proceso de decaer hasta ser destruido. Dos ejemplos más, el siguiente es impactante. Es nadie más y nadie menos que el Señor Jesucristo. Es el Hijo de Dios. Cuando intentaron matarle varias veces, una vez estuvo hablando y dijo, yo soy el que soy. Y ellos tomaron eso como una blasfemia, porque yo soy es el nombre en hebreo de Jehová, de Dios. Y entonces en una peña que estaban, se vinieron todos para empujarlo y echarlo a botes en la peña esa. Y el Señor Jesús estaba en la orillita. Se vinieron una multitud, ¿cómo se escapa uno de esos? Y se vinieron y cuando a medida que iban llegando se iban corriendo, no se atrevían a tocarlo, algo como que los debilitaba, inmediatamente se corrían y todos quedaron a cierta distancia de Jesús. Y luego dice la Escritura que hizo, ¿sabes qué hizo Jesús? Dice la Escritura literalmente, empezó a caminar por en medio de ellos y todos empezaban a correr como si tuviera una burbuja, como Violet de los Incredibles, ¿sí? De los Increíbles, no se acuerdan, no. Yo le he dicho que si no leen la Biblia por lo menos vayan al cine, ¿no? Los Increíbles, la hija de Los Increíbles, la niña esta emo que tiene una cosa así rara, bueno, ya, sí, listo. Entonces, ahí iba Jesús así como su campo energético así, y la gente iba quitándose, y no, la Biblia dice que ni se atrevieron ni siquiera a tocarlo. Cuando llegó el momento que Jesús tenía que ir a la cruz, había un problema que está ahí implícito, que no se ve a primera vista, es, tienen que llevarlo a la cruz y matarlo. ¿Cómo hacen para llevarlo a la cruz y matarlo y no lo pueden tocar? Está inmune, tiene una caparazón, tiene una fortaleza que lo protege. Mientras él tenga esa fortaleza, ¿lo pueden tocar? No, porque él tiene un muro alrededor de él y ese muro se llama el gozo. Mire qué impactante esto que nos muestra aquí la Escritura en Mateo 26:37. Hablando de Jesús dice, y tomando a Pedro y a los dos hijos de Zebedeo, o sea, Jacobo y Juan, a los que les decía por molestar Boanerges, hijos del trueno, les decía. Gran hijo del trueno, algo así. Comenzó a entristecerse y a angustiarse en gran manera. Con relación a la clase de hoy, ¿qué hizo Jesús? ¿Accidentalmente? ¿Intencionalmente? Voy a ser entregado en la cruz para que me maltraten, me golpeen y me asesinen. No podrán tocarme mientras tenga el gozo. Luego lo que tengo que hacer es ¿qué? Empezar a quitarme mi coraza, empezar a derribar el muro que tengo alrededor, que me hace inmune y que hace imposible que me toquen. Y después de este versículo de Mateo 26:37, que él comenzó a entristecerse y a angustiarse en gran manera, y lo hizo tanto que sudó gotas de sangre, se angustió tanto, o sea, perdió absolutamente todo el gozo, y después de que perdió todo el gozo, ahí sí lo pudieron arrestar, castigar, golpear, crucificar y asesinar. ¿Estás entendiendo el poder que tiene el gozo ahora sí? ¿Estás entendiendo por qué la Biblia le da tanta prioridad al gozo? Y nosotros creíamos que no. Mire qué cosa tan importante tiene. El gozo del Señor es nuestra fortaleza y cuando perdemos el gozo quedamos vulnerables y entramos en derrota. Cuarto y último ejemplo. Usted, su casa, su vida, su negocio. Usted como persona incluso. Mire, yo no soy médico, soy ingeniero, pero todos sabemos que cuando tú tienes un estado de depresión, sé que lo has leído, o te lo han contado, o lo has experimentado, que es peor. Una de las partes del cuerpo, curiosamente,
que más se resiente por los estados de ánimo es el colon. Uno dirá, pero qué curioso. Pero sí, el colon es el primero que se resiente y que se irrita cuando hay depresión y cuando hay estrés o cuando hay ansiedad o angustia. Ahora, sí, por eso cuando uno está deprimido no siente deseos de comer y si come la comida no le cae bien, porque el colon se irrita de los estados de ánimo alterados. Ahora, bueno, ¿qué tiene que ver eso? Pues sí, resulta que si su colon está irritado, opera mal. Resulta que la mucosa intestinal, apoyada con la flora intestinal, tiene el 80% de los agentes inmunológicos del cuerpo. ¿Ya estás entendiendo? Te deprimes, te entristeces, se irrita tu colon, se inhibe tu sistema inmunológico. ¿Qué ocurre entonces? Se te bajan las defensas. Entonces, ¿qué ocurre? Eres susceptible a cualquier virosis, a cualquier bacteria, a cualquier contaminante, a cualquier perturbación bacterial. ¿Qué es lo que está diciendo entonces la medicina en este diagrama que les acabo de representar? Que cuando pierdes el gozo, pierdes las defensas, pierdes la inmunidad, entras en derrota. ¿Sabes cuándo empezó tu relación a volverse susceptible de una infidelidad? Cuando dejó de ser disfrutable. ¿Sabes cuándo tu hijo empezó a ser susceptible de ser arrastrado de la casa hacia vicios y hacia otras conductas? Cuando no disfrutaba la casa, cuando el gozo no era su casa. Cuando una persona se aleja de la iglesia, cuando ya no disfruta la compañía, la reunión. Entonces el gozo es el que nos pone en derrota. Alguna vez les prediqué sobre el hijo pródigo y su hermano y hicimos un análisis sumamente interesante que nos permitió entender que el hijo que se fue de la casa, ¿recuerdan por qué se fue? Porque posiblemente la madre había muerto cuando lo parió a él y la casa no había ambiente de gozo. Por eso el papá, cuando el hijo regresa, le dice al hijo mayor, era necesario haber hecho fiesta y regocijarnos. ¿Qué significa eso? En nuestra casa se perdió el gozo y por eso un hijo se perdió en la calle y el otro se perdió trabajando, porque también está igual de perdido. No había relación allí de ellos. Tú eres un bonito ejemplo de que si descuidas el gozo, también vas a entrar en derrota. No es un asunto meramente accesorio. Nosotros queremos entender y que sea parte de nuestra vida conceptual espiritual, que el gozo de Jehová es nuestra fortaleza, que debemos buscar el gozo. ¿Por qué la reunión empieza con tiempo de cantar y levantar las manos y gozar? Dios es un Dios maravilloso, se relacionó con su pueblo y la relación que Dios tenía con Israel, mientras los dioses antiguos pedían que usted sacrificara a sus hijos quemándolos en el fuego como el dios Moloch, que las doncellas fueran sacados de su corazón estando vivas, que las personas fueran torturadas, el Dios de Israel, su relación con su pueblo estaba alrededor de 7 fiestas anuales. La forma en que Dios se relacionó con su pueblo fue con fiestas. Los días consagrados a Él eran días de alegrarse, de compartir comida, de disfrutar y de hacer cosas alegres. Parece que los bárbaros no destruyeron la iglesia cristiana, pero le hicieron mucho daño, porque al acabarle el gozo a nuestra relación con Dios, somos personas expuestas. Piensa ahora un momento en qué área de tu vida el gozo ha ido desapareciendo. ¿En tu relación de pareja? ¿En tu relación de familia? ¿En tu relación con tus padres o con tus hijos? ¿En el trabajo que tanto anhelaste? Tanta lucha y puso a orar a todas las viejitas de la iglesia para que le dieran, cuando fue la entrevista, ¿recuerda? Eso puso a ayunar a todo el mundo. Y ahora solo habla mal de ese trabajo. Ahora cuando lo echen vuelve y habla bien. Así somos nosotros. Cuando se muera esa pareja que lo tiene súper aburrido, vuelve y habla bien de la pareja. No debemos ser así, porque ya hemos aprendido esta noche que el gozo es la barrera que nos protege, y aunque el mal quiera tocarnos, no nos podrá tocar, porque el gozo del Señor es nuestra fortaleza. ¿Cómo se obtiene el gozo? ¿Qué es realmente el gozo?
cómo se cuida el gozo, qué ataques el enemigo hace contra el gozo, no se pierdan nuestras próximas predicaciones. El viernes con Copa América y todo, todas las predicaciones normales, viernes a las 7, sábado a las 6 de la tarde, repetición a las 8 de la noche, domingo 10:30 de la mañana, así que no hay excusa, en alguna de esas usted va a poder venir y saber qué pasará con esto, que venga a la iglesia, que adore al Señor, que reciba la palabra, pero sobre todo, que se goce la reunión y que la disfrute. Cierre los ojos un momento. Mira, escúchame, quiero decirte algo mientras empiezas a comunicarte con Dios. Hemos sobrevalorado el sufrimiento. Nos parece digno el sufrimiento. Tal vez te programaron, te condicionaron desde niño que las únicas veces que te ponían atención en la casa era cuando algo malo te pasaba. Entonces tiendes a buscar y a hacer sentir lástima. Las novelas y las películas como que sobredimensionan el valor de aquel que sufrió. Pero la Escritura nos hace quedar claro que una de las cosas que tú tienes que proteger, dedicarle tiempo, dinero, esfuerzo y atención, es al gozo del Señor. Es al gozo del Señor. Cuando el matrimonio se vuelve para la señora hacer oficio y para el señor pagar facturas, empieza a entristecerse, empieza a volverse lánguido, empieza a volverse débil ese matrimonio. Y entonces la chispeante emoción de una posible aventura es lo único que le pone color a una relación. Pero es el enemigo poniendo una trampa para destruir diferentes generaciones. Es el enemigo tratando de atarte para poder robarte tus hijos. Eres tú quien le abre la puerta, eres tú con esas infidelidades, así sean virtuales, porque muchos en su necedad absurda dejan de disfrutar una mujer virtuosa por una mujer virtual y están abriendo un agujero ahí en el muro por donde el enemigo puede entrar y robarse todo lo que has construido, como en el libro de Nehemías, todo lo que con tanto trabajo hiciste, con lo que tanto trabajo has protegido y has cuidado, y viene el enemigo y se lleva todo. Vigila tu muro. ¿Estás oyendo que están martillando? ¿Sientes un ataque a tu gozo? Es porque después viene una invasión del enemigo. Lo primero que él hace es quitarte esa coraza para poderte atacar. Si te están tratando de desbaratar el gozo, es porque una invasión viene. No seas ingenuo, no le des espacio a eso, no le des cabida a los espacios de la angustia, de la agonía, dejarte envolver. Pelea contra eso, no estéis tristes, porque el gozo del Señor es vuestra fortaleza. Pelea, resiste, busca la llenura del Espíritu Santo, porque el gozo es fruto del Espíritu Santo. Busca la llenura del Espíritu Santo, no para revolcarte, no para caerte solamente, no para temblar, no solo para llorar, para reír también, para que tu vida tenga color, para que lo que vives valga la pena, para que trabajar sea rico, para que tu interacción con los clientes la disfrute, para que servir a tu jefe sea agradable, para que compartir con tu hogar, con tu pareja, con tu vida sea algo rico. Protege tu gozo. El que atenta contra tu gozo quiere hacerte daño. El enemigo es el enemigo de nuestra paz, el destructor de nuestro gozo. Esos sonidos de martillo que oyes en tu corazón es el enemigo quitándote el gozo. Y no es para otra cosa sino para robarte, matar y destruir, porque es lo único que él sabe hacer. Ciérrale la puerta. En el nombre de Jesús, ven delante de Dios. La Escritura dice que Dios dará su Espíritu a todo aquel que lo pida, y sabemos que el gozo está contenido dentro del Espíritu Santo. Dile: Señor, dame tu Espíritu Santo. Señor, necesito ese gozo sobrenatural, ese gozo del Espíritu Santo que me llene, que me inunde, ese gozo que permanece y que no depende de las circunstancias. Yo quiero, Señor, y necesito disfrutar mi relación contigo, disfrutar mi vida contigo. El muro frente a tu casa lo vas a construir tú mismo.
Vas a reconstruir el gozo que había en tu casa en algún momento, en alguna circunstancia, cuando compartían algo. Mira que el trabajo del enemigo ha sido astuto, creando conflictos, creando separación. Compartimos una casa, pero no compartimos una vida. Cada uno por aparte. Construye el muro frente a tu casa. Mira, qué cosas te proporcionaban alegría y satisfacción. Y hay que volverlo a hacer. Y hay que sacar tiempo para compartir. Y hay que volver a hacer lo que nos llenaba de alegría. No importa. Tiene que haber alguna manera. Dios está con nosotros. Empieza hoy a construir el muro que protege tu vida. El que está frente a tu propio hogar. Cuida la alegría y el gozo de los que viven contigo. Disfruta el gozo de adorar al Señor. Disfruta la oportunidad de poder venir a la presencia de Dios y reconocer que Él es tu Señor y tu Dios. Déjale a Él tus cargas. ¿Para qué las sigues llevando tú si te angustian y no las puedes resolver de todas maneras? ¿Para qué carga usted eso? Vino al Señor, se parece a ese hombre que cargaba un bulto y pidió un aventón y una camioneta lo dejó subir ahí al platón y se subió e iba montado en el platón con el bulto en el hombro y no lo descargaba. ¿Está usted montado en la iglesia del Señor, en el pueblo de Dios y sigue llevando sus cargas? Déjeselas a Él, alábelo, bendiga el nombre del Señor.